Hola chicos, buenos días. El día de hoy es nuestra segunda clase virtual y bueno, con la clase de hoy continuaremos con algunos elementos que, si bien no son importantes o principales dentro de lo que son las características del cuento, la novela y el guion de teatro, intervienen y también se utilizan principalmente para su estructuración escrita. El día de hoy hablaremos, como primer tema, son los nexos o conectores temporales. Como su nombre lo dice, vamos a hablar de palabras u oraciones que me van a servir para unir dos acontecimientos o acciones que suceden en un evento, por ejemplo, desde el cuento, la novela o el guion de teatro, pero en temporalidad, en orden de temporalidad, ¿sí? Hay 6 tipos. Aquí ahorita les voy a presentar primero 4 y ahorita les presento los otros 2. El primero es eventos simultáneos. Estos conectores que vemos acá se utilizan cuando estamos hablando de dos eventos que están pasando al mismo tiempo, o sea, que son simultáneos. Se ocupa el cuándo, mientras tanto, en el momento que, al tiempo que, según o conforme. Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, la maestra está dictando. Son dos acciones o dos eventos distintos, pero que están sucediendo al mismo tiempo. La maestra está dictando, el niño está escribiendo, pero los dos están pasando al mismo tiempo, ¿sí? Para eso me sirven estos conectores. La segunda es, este tipo de conectores me van a servir cuando un evento se repite varias veces como otro. Y estos son cuando, siempre que, cada vez que. Por ejemplo, cada vez que el niño llora, su mamá lo regaña, ¿sí? O sea, siempre que el niño llora, su mamá lo va a regañar. Siempre que se repite uno, se va a repetir la otra acción. Entonces, por eso se ocupan estos, ¿sí? Puede haber otros, pero los principales son estos conectores. El siguiente es cuando un hecho ocurre antes que otro. Cuando yo quiero especificar que un hecho ocurrió antes que otro, voy a ocupar el antes de o antes que, ¿sí? Por ejemplo, antes de desayunar me meto a bañar, ¿sí? Antes de desayunar yo me tengo que meter a bañar. Un hecho está pasando antes que otro, ¿sí? El segundo es lo contrario, bueno, el que sigue es lo contrario. Ya no voy a hablar de algo que pasó antes, sino quiero hablar de un hecho que pasó después del principal. Por ejemplo, en este caso se ocupa el cuándo, después, en cuanto, por tanto, tan pronto como, apenas, luego que o una vez que. Por ejemplo, ahora sí, después de desayunar me voy a la escuela, ¿sí? En este caso, mi evento principal es irme a la escuela o desayunar, ¿no? En este sentido es desayunar. Y después de que yo desayuno, bueno, ahora sí me puedo ir a la escuela, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir. Los primeros, los que están acá, es cuando queremos hablar de dos eventos que están ocurriendo al mismo tiempo. Los que siguen es cuando un evento se repite tantas veces como otro. Cuando yo quiero especificar que un evento o suceso pasa antes que otro y cuando un evento o suceso pasa después que otro. Hasta aquí son los primeros 4. Bien, los dos que siguen son al momento o para indicar el momento exacto en el que inicia un acontecimiento o un hecho. Y este es desde que. Por ejemplo, es desde que la vi me enamoré, ¿no? En el momento exacto en el que tú ves a esa persona, bueno, te enamoraste, ¿no? Me está indicando el momento exacto en el que empezó mi enamoramiento. ¿Cuándo fue? Desde que la vi, ¿no? Y el otro es lo contrario. Me van a indicar o me va a indicar el momento o el tiempo exacto en el que termina un hecho o un acontecimiento. Y estos son dos, que es hasta y hasta qué, ¿sí? Por ejemplo, hasta que termine mi tarea, pude dormir, ¿no? Entonces, ahí me está marcando el tiempo en el que yo terminé una acción, que fue, bueno, hacer mi tarea. Hasta aquí, estos son los 6 elementos que conforman los nexos o conectores temporales, ¿sí? Y que yo los voy a ver siempre dentro de un cuento o en una novela o en la parte escrita de un guión de teatro. Bien, el siguiente tema que vamos a trabajar son las frases adverbiales de tiempo. ¿Qué son las frases adverbiales? Bueno, son frases que nos dan información sobre el tiempo en que ocurren hechos o eventos o sucesos dentro de un cuento o una historia.
¿A qué nos referimos con la historia? Bueno, principalmente en el caso de las novelas, ¿sale? Para empezar tenemos que recordar qué es un adverbio. Si ustedes se acuerdan, nosotros ya habíamos trabajado lo que son los adverbios. Sabemos que los adverbios son los que nos ayudan a complementar adjetivos, verbos o también nos ayudan a complementar las oraciones. Hay diferentes tipos de adverbios: lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, y en esta ocasión vamos a trabajar con el adverbio de tiempo. Dentro del adverbio de tiempo, nosotros encontramos distintas palabras: hoy, ayer, temprano, mañana, ahora, anoche, después, luego, antes, tarde y pronto. Estas palabras conforman como tal el adverbio de tiempo, pero esto es algo simple, simplemente son palabras adverbiales de tiempo. Pero nosotros ahora vamos a trabajar frases adverbiales, no palabras adverbiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una frase y una palabra adverbial? Bueno, la frase, como su nombre lo dice, está conformada por varias palabras, no solo una. Pueden ser de 2 a muchas más palabras las que conformen una frase adverbial. Estas frases o estas palabras van a complementar la función del adverbio simple, o sea, de esto, ¿sí? Por ejemplo, una frase adverbial que escuchamos mucho y que podemos encontrar en algunos textos y que incluso es muy coloquial es esta parte, la de más tarde que temprano. Estamos trabajando adverbios de tiempo, palabras dentro del adverbio de tiempo, pero están complementadas por otras más, ¿sí? Por ejemplo, aquí encontramos tarde y también encontramos temprano. Al complementarlas o al unirlas con otras palabras, ya logramos formar lo que es una frase adverbial, ¿sí? ¿Por qué adverbial? Porque estamos tomando palabras del adverbio, pero la estamos complementando con otras palabras. Entonces es una frase adverbial. También encontramos a menudo, de la noche a la mañana, que también es muy coloquial, pero también estamos ocupando palabras adverbiales tan pronto como sea posible, ¿sí? Pronto es una palabra del adverbio de tiempo, ¿sí? Aquí lo encontramos. Pero ya al ponerle el tan como sea posible, ya se convierte en una frase y sigue siendo una frase adverbial. Y también podemos encontrar otro ejemplo que es por ahora, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Recuerden, entonces, no es lo mismo un adverbio simple a una frase adverbial. El adverbio simple únicamente vamos a estar hablando de una sola palabra. Y en la frase adverbial estamos hablando de un conjunto de palabras, ¿ok? Bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar con lo que son los sinónimos y los pronombres. Estos dos apartados ustedes ya los tuvieron que haber visto y ya los tuvieron que haber trabajado en sus ciclos anteriores, pero vamos a recordar específicamente qué son, para qué sirven y cuál es su función dentro de la redacción de los cuentos, la novela y el guión de teatro. Los sinónimos, como ustedes ya saben, son palabras que se escriben diferente, pero que tienen el mismo significado. Por ejemplo, bello y hermoso, o también podemos tener opuesto y contrario. ¿Cuál es la función? Dentro de lo que es la redacción de un cuento o de una novela o de un guión de teatro, la función es que tú hagas una reiteración dentro de tu texto, pero sin llegar o sin caer en la ambigüedad de la palabra, o sea, que repitas muchas veces la misma palabra dentro de un mismo fragmento, una oración o bien párrafos, ¿sí? Entonces lo que se trata de evitar con esto es la ambigüedad de la palabra. Por ejemplo, Juan quiere un nuevo par de zapatos porque el calzado que tiene ya está muy desgastado. ¿Cuál es mi sinónimos aquí? Zapatos y calzado significan lo mismo. Estoy ocupando el mismo significado dentro de una sola oración, pero no estoy ocupando la misma palabra, ¿sí? Por ejemplo, caería en la ambigüedad si yo dijera, Juan quiere un nuevo par de zapatos porque sus zapatos ya están muy desgastados. Ahí yo estoy haciendo una repetición constante de la misma palabra. Entonces, precisamente, el uso de los sinónimos me evita caer en este aspecto, ¿sí? Yo voy a trabajar el mismo significado, pero con dos palabras distintas. Bien, ahora los pronombres. Eso ustedes también ya lo tuvieron que haber trabajado anteriormente y ya tienen que tener una idea de qué son. Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres. ¿A qué nos referimos con esto?
que en lugar de decir a lo mejor el nombre propio de la persona, Diana, Juan, Pedro, o en un grupo de personas, Diana, Juan, Pedro, Manuel, ¿sí? Vas a cambiar todos esos nombres propios por pronombres. Tenemos distintos pronombres. Lo que tenemos que tener cuidado a la hora de manejar los pronombres es que cada pronombre tiene género y va a tener número. ¿A qué nos referimos con el género? Femenino o masculino, o sea, mujer u hombre, ¿ok? Número, nos referimos a la cantidad de personas, ¿sí? A las cuales nos vamos a referir. Por ejemplo, tenemos los pronombres, los pronombres que existen son yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, yo, en lugar de decir Diana fue al mercado, yo fui al mercado, ¿sí? Tú o él, por ejemplo, si Manuel hizo la tarea, entonces en lugar de decir Manuel hizo la tarea, él hizo la tarea, ¿sí? Yo voy a sustituir el nombre propio por el pronombre, pero no puedo decir, si hablo de un niño, no puedo decir ella fue a la escuela, porque no es mujer, es hombre, entonces tengo que tener cuenta lo que es el género. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener que elegir el pronombre que voy a ocupar dentro de mi oración o de mi redacción. Si, por ejemplo, voy a hablar de un grupo de personas, por ejemplo, 3 o 4 personas, en lugar de decir María, Juan, Pedro y Sofía fueron a comprar, yo voy a decir ellos fueron a comprar, ¿sí? Voy a sustituir todo su nombre por un pronombre. ¿Okay? Bien, finalmente trabajaremos lo que son los recursos literarios. Los recursos literarios me van a ayudar a la descripción de personajes o de escenarios dentro del cuento o la novela, o también puede aparecer dentro del guión de teatro. Los recursos literarios tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos lo que son los recursos literarios, porque sus elementos pueden llegar a parecerse a los elementos de las figuras retóricas, incluso son muy similares, entonces tenemos que tener ahí cuidado de no confundirlas. La primera es, se le llama o se le denomina símil. El símil es hacer comparación. La comparación forma parte de las figuras retóricas, por eso es lo que yo les decía, que se parecen mucho a los elementos de las figuras retóricas. Dentro de las figuras retóricas tenemos la comparación, y si ustedes se acuerdan, la comparación consiste en, como su nombre lo dice, en comparar un elemento físico de alguien o de algo o de un suceso que está pasando con algún otro aspecto, como para dar más énfasis a la situación. Por ejemplo, decir, cuando tú describes a una persona, ¿no? Y decir, es que su cabello era negro como la noche, ¿sí? Tú estás describiendo un aspecto físico como el cabello con un aspecto o un elemento del ambiente como es el color de la noche, ¿sí? O por ejemplo, era tan dulce como la miel, ¿sí? Tú estás haciendo una comparación de la actitud o del carácter de una persona con un alimento que tú sabes que es grato, que es dulce, que es sabroso, y entonces tú haces esa comparación, que se parecen o que son parecidos o similares, ¿no? Aunque sean contextos totalmente distintos, pero por eso se llama comparación, ¿ok? Tenemos la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen, o se llama así porque es una descripción tan detallada, pero tan detallada, que le va a permitir al lector crearse una imagen en la cabeza, o sea, imaginarse a tal punto de casi sentir el sabor o el olor o la imagen o la textura que tú le estás describiendo dentro de la historia. Por eso se llama imagen, porque se trata de que el lector logre crearse esa imagen imaginativa en su cabeza, ¿sí? Ya sea de un sonido, de una forma, de un olor. Bien, la reiteración también forma parte de lo que son las figuras retóricas. Entonces, si ustedes se acuerdan, dentro de la reiteración, su finalidad es repetir palabras o ideas dentro del mismo párrafo o dentro del mismo, la misma redacción del texto,
con el fin de hacer énfasis en lo que se describe o en lo que se dice o en la idea que se quiere transmitir. Aquí yo tengo un ejemplo que es: pelearé por la honra mía, por la honra de mi familia y por la honra de mi patria. Yo te estoy especificando muchas veces y quiero hacer énfasis en mi motivo de lucha o de pelea, ¿no? Que es pelear por la honra. Esa es la función de la reiteración, reafirmar muchas veces para que quede claro cuál es la idea que tú quieres transmitir. En este caso es el por qué se va a pelear, que es por la honra, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es la frase adjetiva. ¿A qué nos referimos con la frase adjetiva? La frase adjetiva es aquella que está compuesta por un adverbio y un adjetivo. Es similar a lo que hace ratito veíamos con lo de las frases adverbiales, es más o menos lo mismo, solo que ahora vamos a trabajar adjetivos, ¿ok? Entonces, como nosotros sabemos, un adjetivo es aquel que me va a describir algún artículo o alguna situación o algún elemento de una forma específica, pero aquí voy combinada con un adverbio. Puede ser dentro de los que ya vimos: cantidad, tiempo, modo, lo que sea. Normalmente son más como de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo: el cuarto estaba muy, es mi adverbio, desordenado es mi adjetivo. Entonces, al yo juntar el muy y el desordenado, estoy creando una frase adjetiva. ¿Cuál es la finalidad de las frases adjetivas? Es el mismo que el del adjetivo. Es describir alguna situación, objeto o artículo en específico, pero de una manera como más detallada, digámoslo así, ¿no? Entonces, porque el detalle lo va a agregar el adverbio, porque yo bien podría decir: el cuarto estaba desordenado, pero al agregar el adverbio me doy una idea más clara de cómo estaba. No estaba solo desordenado, estaba muy desordenado, ¿sí? Entonces, esa es la función del adverbio: especificar un poco más la condición de mi adjetivo, ¿ok? Por ejemplo, la cuerda era extremadamente larga, o sea, no estaba larga, estaba extremadamente larga, ¿sí? Entonces, me va a dar como más ese énfasis a mi adjetivo. Por eso son frases adjetivas. Y recuerden que tiene que estar compuesta por un adverbio y un adjetivo, ¿ok? Y bueno, con esto daríamos fin a lo que es la segunda clase virtual. Les pido que por favor hagan sus apuntes y hagan las actividades que se indican. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.